Proyectos que transforman. Ideas en acción. Bienvenidos una vez más a Proyectos que Transforman, un espacio donde conversamos sobre la gestión de proyectos y los líderes que están transformando la región. Hoy vamos a mirar la metodología PM4R desde otro lugar, ya no solamente como una herramienta, sino como un acelerador de carrera profesional. Y para eso hoy tenemos a un invitado que es muy conocido ya por la comunidad de gestores de proyectos de Perú, pero para los que no. Hoy contamos con Percy Soto, un profesional con más de 25 años de carrera, gestionando proyectos de tecnología, innovación, transformación digital. Fue presidente del PMI Lima Perú Chapter, del capítulo, y también es tutor de PM4R Professional. Muy bienvenido, Percy, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Agustín. Giovanna, gracias por la invitación. Sumamente gustoso de estar aquí compartiendo mi experiencia como profesional en dirección de proyectos y sobre todo en este espacio que es iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo con nuestro director del programa PM4R. Y gesto total. Así es. Gracias. Percy, queremos un poquito conocer tu trayectoria, porque de eso se trata justamente el día de hoy. Y nosotros sabemos que tienes experiencia en proyectos, en docencia y en liderazgo, ¿no? Entonces, si tuvieras que contarnos tu historia como en 2 o 3 hitos, ¿qué nos podrías contar? Bien, en 2 o 3 hitos. Complicado, pero lo voy a tratar de resumir. Gestión de proyectos, pues, que nos cuentes. Claro, en gestión de proyectos, bueno, yo me formé, de hecho a los 16 años ingresé a la Fuerza Aérea para ser piloto, ¿no? Y concluí la etapa para ser piloto y luego nos dieron la posibilidad de hacer una especialidad de ingeniería de sistemas. Entonces, prácticamente todo mi desarrollo profesional ha sido en tecnología e información. Entonces, el primer hito diría yo que fue hacer sistemas, o sea, hacer proyectos relacionados a tecnología, ¿no? Infraestructura, desarrollo de sistemas. Y fue un paso de hacer estos sistemas hacia la gestión de proyectos, ¿no? de desarrollo de sistemas, mediante, lógicamente, usar el marco del PMBOK, ¿no? Me llamó mucho la atención porque hacer sistemas es algo muy, muy técnico, muy de fierro, muy de hacer el software. Pero la gestión de proyectos, o sea, solamente ahí digamos que das una funcionalidad al usuario final, pero lo que realmente genera valor es, digamos, genera valor en los usuarios, es satisfacer la necesidad que ellos tienen, ¿no? Para poder dar soporte a las operaciones de la organización. El otro hito fue cuando estuve involucrado en proyectos del sector aeronáutico, en la empresa Seman Perú. Bueno, ahí digamos que el contexto obligaba, existe una alta regulación, operaciones 24/7, y digamos que es de alta exigencia. Entonces ahí se aplica necesariamente la gestión de proyectos, ¿no? O sea, y también un poco las comunicaciones con diferentes especialidades, ¿no? O sea, entonces yo era gerente de sistemas en esa oportunidad y tenía que coordinar con todas las áreas, los proyectos de desarrollo también. Y el tercer hito, que creo que es uno de los que me ha tocado más y es el más reciente, fue haber liderado la comunidad de dirección de proyectos en el capítulo más importante de habla hispana, que es el PMI Lima Perú Chapter, ¿no? Que es uno de más de 300 capítulos a nivel del mundo. Y bueno, tengo esa satisfacción, ¿no? de pasar de liderar proyectos de tecnología a liderar personas que lideran proyectos, ¿no? Buenísimo, gracias. Has pasado por distintos tipos de proyecto del sector aeronáutico, que es muy exigente. Hablas el tema de liderar personas, que para mí, más que exigente, es de lo más difícil que hay. Pero en cuanto a los proyectos, todos esos proyectos, ¿qué tienen en común para ti? ¿Qué característica única has visto en todos ellos? Bueno, lo que tienen en común estos proyectos básicamente es la complejidad de los stakeholders, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la industria aeronáutica, nos tocó hacer con Corea del Sur, la cofabricación de aeronaves KT-1P.
Entonces, era una iniciativa de gobierno a gobierno, ¿no? O sea, los stakeholders son complejos ahí. Ahí no solamente es, digamos que lo tradicional, que es gestionas con los usuarios de tu empresa o con proveedores, sino acá ya estás hablando de desarrollar un poco la interculturalidad también, ¿no? Que es que te enriquece profesionalmente con personas de Corea del Sur. Y también es complejo, ¿no? No solamente por el entendimiento, sino, digamos, por la cultura, ¿no? Ese es el número uno, uno de los aspectos comunes. El otro aspecto es digamos, que me ha enseñado a mí, es la incertidumbre, ¿no? El manejo de la incertidumbre. Siempre nos da esa oportunidad para identificar riesgos, gestionar riesgos, plantear las respuestas a los riesgos y básicamente es eso, ¿no? Esas dos aspectos comunes que de alguna forma yo me han enriquecido en el transcurso de mi carrera. Claro. Cuéntanos cómo, pues ahorita que te escuchaba decir que pasaste de liderar estos proyectos duros a pasar a liderar personas en el PMI. Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue? ¿Qué significó para ti eso? Bueno, el liderar la comunidad de Project Management en el capítulo PMI Lima, que tiene más de 2.000 miembros actualmente, digamos que, como dije, ¿no? O sea, ahí digamos que ya más allá de generar productos entregables, ahí lideras a personas que son responsables de generar valor en la comunidad, ¿no? Y ese valor en la comunidad está constituido por las certificaciones, la formación, la actualización, el networking, ¿no? El contacto. Y bueno, también es una oportunidad para ser un portfolio manager, ¿no? Porque en vivo, porque, o sea, para estar alineados con el plan anual del PMI Global, tenemos que plantear iniciativas durante el año que estén relacionadas a los objetivos y para eso, digamos que tenemos muchas iniciativas, pero como toda iniciativa requiere de recursos y ¿no? Uno tiene que, digamos, que pelear las batallas correctas, ¿no? Porque si empiezas a dar recursos por doquier, primero no va a alcanzar, porque no hay ninguna organización que siempre los recursos son limitados. Entonces, básicamente, he tenido la oportunidad de poder gestionar una junta directiva, ¿no? A veces hay un dicho que dice, entre dos personas hay hasta 3 opiniones, ¿no? En nuestra junta directiva éramos 10, entonces siempre se podrán imaginar que justamente esa oportunidad para aprender, negociar, influenciar, ¿no? Es vital desarrollar esas destrezas. Buenísimo. Gracias. En la Academia BID del Departamento de Conocimiento del Banco, nosotros siempre estamos trabajando para conseguir que las experiencias de aprendizaje y que las soluciones de aprendizaje que creamos sean las mejores que hay. Porque creemos que el fortalecimiento de capacidades es clave para poder hacer la diferencia en distintos ámbitos, al margen de que aquí estamos hablando de la gestión de proyectos. Pero para eso tenemos que entender cómo está evolucionando el mercado, cómo está evolucionando el perfil de un gestor de proyectos. ¿Cómo has visto esa evolución del Project Manager en los últimos años? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se espera de ellos? ¿Qué está pidiendo el mercado? Claro, en los últimos años básicamente ha habido yo lo veo en 3 puntos, ¿no? El primero es este paso de gestionar entregables a gestionar valor, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a todo project manager le gusta meter los goles, ¿no? y terminar sus proyectos, ¿no? En tiempo y en costo, ¿no? Presupuestado. Pero digamos que ahora la visión de todo project manager ha evolucionado hacia generar un resultado, ¿no? Un resultado medible y que se constituya como un beneficio, que luego se va a constituir como un valor para la persona, para el beneficiario, ¿no? Eso como número 1. Luego, también, digamos, el poder manejar nuevamente lo que comenté, la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es vital, ¿no? Siempre me acuerdo del profesor Charles Handy,
¿no? Uno de los fundadores de la London Business School, que decía que tenemos que aprender a sentirnos cómodos con el caos, con la incertidumbre, no buscar sentirnos cómodos, tenemos que aprender a desaprender, ¿no? Y adaptarnos en cómo va el cambio. Entonces, básicamente yo lo que veo es que tenemos que estar orientados a siempre generar valor con los proyectos que manejamos, ¿no? Qué bueno. Percy, tú vienes y tienes una formación muy sólida del PMI, con las certificaciones del PMI, y PM4R, entre otras buenas prácticas del mercado, se basan en PMI, en IPMA y en tantas otras. Pero tengo curiosidad, ¿cómo llegaste a esta PM4R? Gracias por esa pregunta. ¿Cómo aterrizaste? Sí, en el año 2017, que yo ya formaba parte del capítulo en Lima, no era parte de la junta directiva, pero ya era voluntario, ¿no? Era miembro del capítulo y voluntario. Entonces, me tocó, en algún momento, me llamaron, yo era coordinador de voluntarios o líder de voluntarios, o sea, para iniciativa que se requerían personas, yo era, ¿no?, la persona, me avisaban hace 5 minutos y al minuto 7 ya estaban los voluntarios ahí. Entonces me pidieron 40 PM Coach para desarrollar el Día de la Gestión del Proyecto Social en ESAN, ¿no? Porque el presidente del capítulo, en esa época, había conversado con alguien del Banco Interamericano, ¿no? Y el banco planteó esta iniciativa de desarrollar. Entonces, bueno, yo conseguí las personas, que todos eran PMPs, ¿no? Para que puedan integrar las mesas de trabajo, ¿no? Y, bueno, asistir a los diferentes proyectos. Y, bueno, ahí fue que conocí a Eddie, a nuestro amigo Eddie Rodas. Él era justo el project manager de este Día de la Gestión del Proyecto Social. Y, bueno, yo era una especie de el dador de los recursos, ¿no? Con respecto a los PM Coach. Entonces, ahí me interesó mucho. Hubo un after evento en donde tuve oportunidad de compartir con los funcionarios del BID que nos visitaron en aquella oportunidad. Y me llamó mucho la atención porque las herramientas que se plantearon en el taller me llamó mucho la atención. O sea que en 2 horas, en un taller de 2 horas, o sea, las personas que habían ido, que eran gestores, ¿no? Eran gestores públicos o gestores en la organización, no eran gerentes de proyecto, digamos que se les dieron las herramientas principales para poder... Yo ya estaba certificado en aquella oportunidad, pero me pareció fabuloso que ellos se lleven esa metodología, esa dinámica, ¿no? Para poder ellos conducir sus proyectos con mejor probabilidad de éxito. Fue así que conocí, en esa época había el PMA, recuerdo. El PMA era el Associate, si no me equivoco. Y bueno, eso fue en el año 2017, luego corrió mucho agua por el río. En el año 2023 me interesé ya, de hecho, para poder hacer la certificación de PM4R Professional, pero con la finalidad de... Yo ya dictaba clases en ESAN, ¿no? Con la finalidad de poder dictar también esta metodología que me había llamado mucho la atención. Y bueno, lo hice, ¿no? En ese año, hace 2 años hice la certificación Professional y también el de Trainer, ¿no? Y ya empecé a dictar algunas clases y me parece fabuloso. O sea, se extrapola no solamente para proyectos de desarrollo, sino para todo tipo de proyectos. Sí. Hago una cuña aquí. Este año PM4R cumple 15 años. Así que estaros todos atentos, la comunidad, colegas, que ya porque venimos. lo vamos a tener que celebrar por todo lo grande y sobre todo con lo que estamos haciendo aquí, con hechos reales y con no una propuesta de que esto va muy bien, sino con datos y con hechos reales y testimonios. Sí, y justamente en esa línea que nos estás contando de que venías de tu experiencia de gestión de proyectos, te certificas en PM4R y además ahora eres trainer de PM4R, de la metodología, o sea, que la conoces al revés y al derecho. ¿Cuál para ti sería como esas diferencias que hay en los enfoques tradicionales con el PM4R y cómo crees que aportarían a la región? Ya, básicamente las diferencias, yo lo veo, al PM4R es una metodología, ¿no? Orientada, enfocada en resultados. Mientras que los enfoques tradicionales, por ejemplo, como el PMBOK, ¿no?
que es la guía para los fundamentos para la dirección de proyectos. Es un aspecto global, pero el PM4R, digamos que se centra, justamente le pone el apellido a lo que todo Project Manager busca, ¿no? Que es generar esos resultados, ¿no? Más allá del alcance, el costo y el tiempo, de ese triángulo que siempre, de esa triple restricción, sino buscar el valor, buscar el resultado, ¿no? En el beneficiario. Es lo principal, ¿no? Que yo, o sea, más allá de que uno sustituya al otro, yo lo veo como capas, ¿no? O sea, yo puedo tener un conocimiento y experiencia del marco global de dirección de proyectos de toda índole, en toda industria, pero el PM4R, digamos que tiene un enfoque en resultados, ¿no? En tener esa identificación de la política, del problema público, ¿no? Y de generar un valor público y un cierre de brechas, ¿no? Para la población, para la ciudadanía, ¿no? Y también las empresas que son beneficiarias, ¿no? Sí. Buenísimo. Aquí estamos entre amigos, entre conocidos, viejos conocidos, pero muy jóvenes todos. Y a mí lo que me gusta de PM4R es la simplicidad de lo que hablamos y cómo lo hablamos. En esa línea, simplicidad, ¿cómo le contarías o cómo le explicarías a un gerente de proyecto, a un director de proyecto, qué propuesta de valor trae PM4R? De una manera muy sencilla, de una manera muy coloquial. Sí, he tenido oportunidad de comentar a directivos acerca del PM4R, ¿no? Y el PM4R básicamente es una metodología orientada a resultados. Entonces, y en resultados de proyectos de desarrollo. Entonces, principalmente nació para proyectos sociales, ¿no? Para cerrar brechas, ¿no? Porque el BID, que es creador. Entonces, yo lo que veo es que la herramienta, el PM4R, digamos que nos provee de una claridad, ¿no? De una claridad para que todos los integrantes del equipo de proyecto puedan tener ese lenguaje común, ¿no? Usen un lenguaje común y puedan tener la confianza, ¿no? La confianza para poder defender el proyecto, ¿no? Ante todo directivo, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? O sea, es la claridad y la confianza y un lenguaje común. Sí, fíjate que antes nos estabas conversando el tema del marco global, ¿no? Y en ese orden de ideas quería entender un poquito cómo el PMBOK y el PMI, que son como el marco, y el PM4R se integran, se complementan en la práctica. ¿Cómo lo ves? El PMBOK, como indicas, es un estándar global. Es un estándar global, ¿no? No es una metodología, a diferencia de PM4R. Yo como lo veo es como si el PMBOK fuese un mapa, ¿no? Un mapa, y el PM4R sería como un GPS, ¿no? Que me ayuda a transitar por terrenos específicos, y estos terrenos específicos son los proyectos de desarrollo, ¿no? Bien. Básicamente yo lo veo así, o sea, a un gerente yo le digo que si tiene proyectos con entidades financiadoras, ¿no? Y las entidades que son las ejecutantes, y tengo beneficiarios, o sea, definitivamente tendría que utilizar un lenguaje común que es el PM4R, ¿no? Bien. Si miras ahí en tu cajita de herramientas que tienes ahí como Project Manager y que seguro que te has traído hoy, ¿dónde está PM4R y para qué tipo de proyectos crees que es útil, o si ves en alguno que sea más potente o no? En realidad la metodología PM4R nació para proyectos de desarrollo, para cierre de brechas, pero yo que ya dicto esta metodología, yo lo asocio actualmente con todo tipo de proyectos. O sea, todo tipo de proyectos es posible, ¿no? Todo Project Manager debería conocer las 7 herramientas que nos provee el PM4R, porque es una forma aterrizada, ¿no? De que ese estándar global que está como estándar y nos provee principios, dominio de desempeño, ¿no? Pero digamos que las dinámicas, los talleres y las matrices que nos trae PM4R son súper valiosas, súper prácticas, súper claras,
y y se pueden defender fácilmente, ¿no? Para poder y actualizar, lógicamente, ¿no? Para todo proyecto. Yo lo veo para todo tipo de proyectos. Me encanta. Bien, Gracias. buenísimo. Percy, y a nivel personal, ¿qué cambió en tu forma de planificar y gestionar proyectos con PM4R? Sí. Claro, básicamente antes del PM4R generalmente cuando te encargaban un proyecto te ibas de frente al cronograma, ¿no? Pero acá en PM4R tenemos la cadena de resultados, ¿no? Primero definimos cuál es el problema público y con ese problema diseñamos el proyecto, digamos, ¿no? Que va a generar ese valor. A partir del resultado que vamos a tener, ya vamos planteando cuáles van a ser los productos, los entregables, ¿no? Y luego vienen las actividades, los recursos, ¿no? O sea, básicamente la forma de planificación que me enseñó fue visionar el resultado, ¿no? Antes digamos, de empezar a describir las actividades, ¿no? Esa sería la forma la claridad que nos da, ¿no? Primero, identificar los dolores, ¿no? Y plantear las soluciones a estos dolores, ¿no? Ya con los recursos y todo el tema. Me acabas de llevar a mi época de trabajo pre-Banco Interamericano de Desarrollo, donde efectivamente cuando hablábamos de un proyecto directamente ibas al cronograma y a los costos, porque el alcance se daba, por supuesto. Y es verdad que aquí empezamos por el qué vas a hacer. Si no tienes todas las piezas de lo que vas a hacer, luego no puedes saber cuánto tiempo vas a tardar y el tiempo que te va a costar. Y me gusta esa reflexión porque nunca lo había visto desde ese punto de vista y me llevaste hace un par de años o 3 atrás. Percy, sigamos un poco en la parte personal. ¿Te ha abierto alguna puerta concreta el haber estudiado, el haber tenido contacto con PM4R, por ejemplo? Porque esto, mucha de la gente que tenemos ahí conectada y que nos está viendo ahora mismo dice, ¿pero para qué me sirve? ¿Algún trabajo diferente, algún contacto con organismos internacionales, con la academia, consultorías? ¿Has tenido alguna diferencia, algún valor agregado que puedas compartir con ellos? Sí, por supuesto, varios. Yo actualmente, digamos que presto servicios para una entidad del Estado y es un ministerio. Entonces, este ministerio tiene programas, ¿no? En este caso es programas, por ejemplo, para cierre de brechas en carreteras, ¿no? En puentes, etcétera, tanto a nivel nacional como a nivel regional, departamental. Entonces, siempre... digamos, en donde trabajo, me identifican como que, bueno, estoy certificado y he sido presidente del PMI, ¿no? Y que conozco la metodología PM4R y me han llamado, ¿no? Me han llamado siempre, si bien es cierto, yo ya tengo un vínculo laboral, pero sí tengo oportunidades de para desarrollar consultorías, ¿no? Entonces, lo que falta es tiempo. Y eso por un lado. Y lo otro es que sí, de hecho, me ha dado la oportunidad para ser trainer, ¿no? Facilitador de los cursos de PM4R, ¿no? En este caso con el provider Gestum. Sí. Sí. Bien. Y en esta línea también del lado personal, Percy, tú acompañas a profesionales, trabajas con muchos profesionales que gestionan proyectos. ¿Notas alguna diferencia cuando gestionan desde el PM4R? Por supuesto, cuando un profesional conoce la metodología, tiene más claridad, ¿no? Tiene más claridad justamente porque todo empieza con digamos, con la cadena de resultados, ¿no? O sea, empiezas con la cadena de resultados, planteas un diseño de ese valor que quieres lograr. Y digamos que eso como número uno. El número dos sería ese lenguaje común que une a todas las especialidades, ¿no? A todas las profesiones que van a ser los stakeholders del proyecto, ¿no? Me ha tocado tener, yo que he dado estas clases de PM4R a médicos, ¿no? Hasta hermanas, ¿no? Religiosas que están dedicadas al bien social. Sí, y, digamos, es un lenguaje común. O sea, yo junto al médico, al abogado, a la hermana, y todos me van a entender, ¿no? O sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de estas 7 herramientas, ¿no? Bien.
Estaba pensando una pregunta que me hacen muy a menudo. Y bueno, doy un pasito atrás. O sea, en el Banco Interamericano tenemos un acuerdo y un memorándum de entendimiento con el PMI, hemos trabajado de la mano durante muchos años. Y hay una pregunta que me hacen recurrentemente y que acudo a ti para ver qué recomendación me das para cómo responderla, ¿no? Y es, alguien ya es PMP, conoce el PMBOK, está muy acostumbrado y me dicen, ¿para qué voy a hacer PM4R? ¿Para qué necesito esa certificación? Ayúdame a responderla. ¿Cómo lo haríamos? Claro, es una oportunidad para un profesional que ya cuenta con la certificación PMP, si bien es cierto, te acredita el conocimiento y la experiencia, ¿no?, en dirección de proyectos de toda índole, pero sin embargo los proyectos de desarrollo como habíamos visto, el primer paso es conocer el árbol de objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el resultado que se quiere lograr? Entonces, y sobre todo para proyectos de desarrollo que tienen entidades financiadoras que generalmente son conducidos por entidades de la administración pública. Entonces, yo lo que veo aquí es que el PMBOK y un profesional que es certificado en PMP le añade un valor adicional, conocer de PM4R, porque va a conocer acerca de cuál es el enfoque de los proyectos de desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento que ofrece la metodología y para generar valor público? Porque generalmente el PMBOK es para, digamos, si usamos el marco del Balance Scorecard, es la perspectiva de toda empresa es, digamos, rentabilidad, ¿no? Mientras que en el lado de los proyectos de desarrollo no necesariamente buscamos una rentabilidad, sino buscamos generar un valor público. Y para generar ese valor público, digamos que esta herramienta calza perfectamente, ¿no? Sí. Ahí traes un tema importante de la rentabilidad y muchas veces hemos hablado de eso en el banco y pensamos en este tema y hay una rentabilidad, pero es una rentabilidad social, ese retorno que consigues dar de la inversión. El retorno de la inversión no viene en forma de dólares o de pesos o de soles, viene en forma de esa mejora real y perceptiva de la vida de la gente. De la vida de la gente, que es lo más importante, además. Cuéntanos en tu experiencia, queríamos que de repente una anécdota en el que hayas tenido un desafío en la gestión de proyectos y hayas dicho, wow, felizmente teníamos PM4R en la mesa. Sí, bueno, tengo varias, pero particularmente en una, por ejemplo, en la época de la pandemia, digamos que se requería, una entidad de la administración pública necesitaba. Nadie podía salir de su casa, entonces todos tenían que seguir haciendo los trámites que antes los hacían presenciales y todo era virtual. Entonces, más allá de tener una mesa de partes donde escaneas y colocas, se necesitaba digamos, hacer una transformación digital ahí, ¿no? Entonces, sin embargo, nos dimos cuenta que lo que se estaba construyendo era, digamos, estábamos entregando simplemente tecnología, ¿no? Pero no tuvimos que revisar justamente el enfoque de resultado, si es que íbamos a nosotros a tener si estamos implementando el garbage in, garbage out, ¿no? O sea, lo que nos faltó ahí es, digamos, hacer la identificación de la mejora, hacer ese feedback, ¿no? En el ciclo PDCA, ¿no? O sea, corregir lo que estamos haciendo a través de la cadena de resultados, volver a plantear el diseño del producto, del servicio que estábamos realizando y, bueno, eso, ¿no? O sea, eso me queda, eso digamos que me, no alivió, sino sentí muy útil la metodología PM4R para poder, digamos, hacer ese golpe de timón, ¿no? Y poder repensar y no solamente entregar un tema tecnológico, sino entregar finalmente un resultado que es la satisfacción de los ciudadanos, de las empresas, que buscan autorizaciones, licencias, títulos habilitantes para poder desarrollar sus operaciones, ¿no? Sí. Si tuvieras que darle un consejo a un project manager joven, a alguien que está empezando su carrera, de por dónde iniciar su formación, qué meter a su mochila de conocimiento en ese ámbito, ¿qué le recomendarías? Bueno, a alguien que está empezando, más allá de decirle que
que logre certificaciones. Yo lo que le diría es que pueda aprender a desaprender, ¿no? Aprender a desaprender y, digamos, con un foco en el valor, ¿no? Tenemos ahora tenemos el PMBOK, el PM4R, tenemos marcos ágiles, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial, la data, ¿no? Y la sostenibilidad. Pero lo que esto debería constituirse son oportunidades para nosotros plantearnos de realizarnos como project manager que sepamos usar los enfoques más adecuados, ¿no? Más adaptarnos al enfoque de desarrollo, si va a ser predictivo, adaptativo. Ahora hablamos de project management híbrido, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le recomendaría, o sea, a un profesional que va a empezar. Si no tiene ninguna certificación, definitivamente yo sí le recomendaría que el primer paso debería ser que se certifique como PM4R, ¿no? Y a partir de ello, digamos que poder también hacer el leadership y el PM4R Agile, ¿no? Que básicamente suman el triángulo del talento, ¿no? Que nos trae el PMI o el Talent Triangle, ¿no? Sí. Exacto. O sea, desarrollar la parte dura, la parte de las habilidades de poder y tener una visión de empresa, ¿no? Sí, justamente allí en esta parte cuando tú dices el triángulo de las capacidades, ¿cómo ves más allá de la metodología y la formalidad de todas las que ya hemos visto la gestión de proyectos? ¿Cómo ves el desafío de los líderes de liderar los proyectos? ¿Cómo ves ese aspecto? Muy buena pregunta. Ese desafío, digamos que tenemos que ser adaptativos, ¿no? Adaptativos al cambio. O sea, este mundo VUCA, BANI, como le llaman algunos, ¿no? Que nos trae complejidad, incertidumbre, ambigüedad, volatilidad ¿no? Es que nosotros en este minuto podemos estar decidiendo ante el cambio que está ocurriendo alguna acción, ¿no? Y cuando ya me toca implementar esa acción, sucede que ya el mundo cambió en ese momento. Entonces, continuamente tenemos que desaprender, ¿no? Tenemos que desaprender y digamos que ese aprendizaje y desaprendizaje tiene que tomar en cuenta siempre nuestra adaptabilidad como profesionales para poder entender el entorno, ¿no? Y digamos que plantear las mejores soluciones, ¿no? Las mejores soluciones para que genere un valor ya sea a nuestros stakeholders, a los beneficiarios del proyecto. Me encanta cómo el mercado empaqueta, reempaqueta un montón de conceptos que a veces me da la sensación que es la rueda, que ya está inventada, pero le ponemos un nombre, el VUCA, el BANI, el PMO, PM4R, PMI, que al final hay muchos básicos que están alineados. Pero también muchas veces veo que hay mucha gente que se siente frustrada y estancada porque no avanza, o sea, no saben por dónde seguir, ¿no? ¿Qué les podrías decir sobre la importancia que tiene la actualización o la formación continua o el seguir incorporando cosas a esa mochila de aprendizaje que les dé nuevos caminos? ¿Qué mensaje hoy, a lo mejor un poco motivador, puede haber para esos que están estancados y dicen, ¿por dónde sigo? Claro, todos tenemos experiencias concretas en haber conducido proyectos, pero esa conducción de proyectos tiene que ser empleando las mejores prácticas, ¿no? Y las prácticas, digamos, que sean globales. La metodología PM4R es una metodología muy clara, ¿no? Nos ofrece ese lenguaje común y nos ofrece esa capacidad para poder gestionar todo tipo de proyecto. Si bien es cierto, nació para proyectos de desarrollo, pero digamos que sirve para todo, pienso que sirve para todo tipo de proyecto. Porque todo tipo de proyecto necesita tener su EDT, ¿no? O sea, y si bien es cierto, podrían haber componentes que requieran que su alcance no esté definido desde un inicio, podría yo aplicar también marcos ágiles, ¿no? Y lógicamente en toda esta
en todo este mix de enfoques está también el liderazgo, ¿no? O sea, la parte soft de las personas, generar una influencia, ¿no? Una construcción de confianza. Y bueno, básicamente eso es lo que podría aportar. No, bueno, con muy bien, respecto a la buenísimo. Una buena luz. Sí, sí, vale. Muchísimas gracias, de verdad, Percy, por compartirnos tu historia y cómo la gestión de proyectos te ha venido acompañando, cómo la PM4R no solamente es una metodología que transforma proyectos, sino también transforma la carrera y la vida de las personas que lo llevan a cabo y que lo gestionan desde allí. Así que muchísimas gracias por tu historia. Muchas gracias, Giovanna, gracias, Agustín, y bueno, encantado de compartir con ustedes mi experiencia, de conocimientos, ¿no? Acerca de la dirección de proyectos con la comunidad. Ha sido un lujazo tenerte aquí y es un gusto además con esa visión que tienes habiendo liderado el capítulo del PMI aquí, con ese liderazgo personal y ese impulso que tienes para motivar a la gente. Entonces, muchísimas gracias. Seguimos compartiendo muchas más porque nos quedan muchas por delante como las que ya hemos vivido y encantado de compartir este espacio contigo. Sí. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad en Proyectos que Transforman. Gracias. Nos vemos. Chao. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, como Gestum Total, para seguir compartiendo experiencias de proyectos que transforman. Gracias por escuchar Proyectos que Transforman. Hasta la próxima.